Madre envenena a su hijo justo después del parto. Entonces Jesús apareció. Hay momentos en que el alma humana cae tan hondo que parece imposible encontrar la luz. Eva conoció ese abismo. En un instante de desesperación insoportable, hizo lo impensable, algo que jamás podría deshacerse. La culpa destrozó su conciencia, y en el peor momento de su existencia, una presencia surgió. Silenciosa, inesperada, imposible de explicar. Jesús apareció. Y entonces ocurrieron los milagros. Eva nunca imaginó que la vida pudiera pesar tanto. A los 23 años, cargaba una historia que parecía haber sido escrita por manos crueles. La infancia estuvo marcada por silencios pesados, por miradas que nunca la vieron de verdad, por un padre que desapareció antes de que ella siquiera entendiera lo que era la ausencia. La madre, consumida por los vicios y la amargura, la trataba como un error que nunca debió existir. Creció creyendo que eso era exactamente lo que era. Cuando conoció a Marcos, pensó que finalmente había encontrado algo diferente. Él sonreía de un modo que hacía que el mundo pareciera menos hostil. Prometió quedarse, prometió cuidar. Pero las promesas se disolvieron con la misma rapidez con que se confirmó el embarazo. Desapareció sin explicaciones, dejando solo mensajes sin responder y un vacío que Eva ya conocía demasiado bien. El embarazo avanzó en medio del caos, sin apoyo, sin estructura, sin nadie que le tomara la mano en los momentos en que el miedo la ahogaba. Eva trabajaba turnos extenuantes. Volvía a un cuarto diminuto y frío y pasaba las noches despierta, intentando entender cómo sería capaz de cuidar una vida cuando la suya misma parecía imposible de sostener. Pero lo que más la aterrorizaba no era la falta de dinero ni la soledad. Era el miedo de convertirse en su madre, el miedo de mirar a su hijo y sentir solo resentimiento. El miedo de repetir la historia que la destruyó. El parto llegó de forma abrupta, dolorosa, solitaria. Eva no alcanzó a llegar al hospital. Las contracciones la derribaron en el suelo de la habitación y dio a luz a Mateo sola, entre gritos que nadie escuchó. Cuando sostuvo al bebé por primera vez, húmedo, frágil, llorando bajito, algo dentro de ella se rompió. No fue amor lo que sintió, fue terror. Un terror paralizante de que aquella criatura estaba condenada. Condenada a una vida de abandono, de dolor, de rechazo, exactamente como la suya. Eva miró el rostro diminuto de su hijo y solo vio sufrimiento futuro. Vio a un niño creciendo sin padre, con una madre demasiado rota para amarlo bien. Vio la repetición de un ciclo que no sabía cómo detener. Y fue en ese instante, en ese momento de colapso absoluto, que surgió la idea. Eva creyó, de forma distorsionada y desesperada, que estaba realizando un acto de misericordia. Sus manos temblaban cuando tomó el frasco de medicamentos que guardaba en el armario. Temblaban cuando disolvió las pastillas en agua. Temblaban cuando acercó la cucharita a los labios diminutos del bebé. Mateo tragó sin resistirse. Y luego, silencio. Eva se quedó allí, sentada en el suelo, sosteniendo al hijo contra su pecho, esperando que él se durmiera para siempre, esperando que el dolor de ambos terminara. Los minutos pasaron como horas. El bebé comenzó a palidecer, su respiración se volvió irregular. Los ojitos, que antes parpadeaban lentamente, ahora apenas se movían. Fue entonces cuando la conciencia llegó como un golpe brutal y desgarrador que la hizo doblarse sobre sí misma. Eva miró a Mateo, a ese ser indefenso, inocente, y comprendió la enormidad de lo que había hecho. No era liberación, era asesinato. Le había quitado la única oportunidad que tendría de existir. Le había robado el derecho de respirar, de crecer, de ser amado. La culpa la aplastó con una fuerza insoportable. Intentó gritar, pero no le salió la voz. Intentó moverse, pero el cuerpo no obedecía. Solo logró tomar el teléfono con las manos temblorosas y marcar a emergencias. Las palabras salían confusas, desesperadas, entrecortadas por sollozos que le desgarraban la garganta. He hecho algo terrible. Mi bebé, por favor, se está muriendo. Los paramédicos llegaron rápidamente. Entraron en la habitación, tomaron a Mateo de los brazos de Eva y corrieron hacia la ambulancia. Ella quedó atrás, caída en el suelo frío,
cubierta de sangre del parto y de lágrimas que no dejaban de caer. Y fue exactamente allí, en ese momento de caída absoluta, que Eva sintió algo cambiar en el aire. Una presencia. No oyó pasos, no oyó voz, pero lo sintió. Sintió como si alguien hubiera entrado en la habitación y se hubiera arrodillado a su lado. Una luz suave, casi imperceptible, comenzó a llenar el espacio. Entonces lo vio a él. Jesús estaba allí, una presencia viva, radiante, imposible de negar. No habló, no la acusó, no la condenó, solo permaneció allí, con unos ojos que cargaban una compasión que Eva jamás había experimentado. No podía entender. ¿Por qué él estaba allí? ¿Por qué no la abandonaba como todos los demás? ¿Por qué no la despreciaba por lo que había hecho? Jesús solo permanecía. Y en ese silencio compartido, Eva percibió algo que la aterrorizó aún más que la culpa. No sabía si Mateo seguía con vida. Los paramédicos ya se habían ido. Las sirenas se alejaban. Y que ella estaba allí, a los pies de Jesús, con la pregunta más dolorosa que una madre podría hacer. «¿Mi hijo sigue vivo?» Eva fue llevada a la comisaría antes de ser trasladada al hospital. Esposas frías alrededor de sus muñecas. Miradas de repulsión de los policías. Preguntas que apenas podía responder y que solo la incriminaban aún más. Con razón. Pero Jesús no la dejó sola. Cuando la patrulla atravesaba las calles vacías de la madrugada, él estaba sentado a su lado, en el asiento trasero. Eva podía sentir el calor suave que emanaba de aquella presencia, contrastando con el frío del metal que sujetaba sus muñecas. Los policías no lo veían, y por eso no sabían cómo él mantenía unida el alma destrozada de aquella mujer. Eva cerró los ojos, intentando escapar de la realidad, pero la imagen de Mateo pálido, respirando con dificultad, no salía de su mente. Las lágrimas no dejaban de caer, y Jesús, a su lado, permanecía inmóvil. Pero había algo en su presencia que impedía que Eva se derrumbara por completo. Era como si él sostuviera los pedazos rotos de su alma para que no se esparcieran más allá del punto de retorno. En el hospital, Eva fue conducida por pasillos blancos e iluminados, esposada. Asistentes sociales ya la esperaban. Las enfermeras la miraban con una mezcla de asco e incredulidad. Eva aceptaba cada mirada. Merecía todas. Merecía algo peor. Pero cuando la colocaron en una sala de observación, con un policía en la puerta y una enfermera midiendo sus signos vitales, Jesús entró junto con ella. Se posicionó al pie de la camilla, y por primera vez desde que había aparecido, Eva lo vio hacer algo más que simplemente estar presente. Jesús extendió las manos sobre ella, sin tocarla físicamente, pero como si tejiera algo invisible alrededor de su cuerpo exhausto. Eva sintió una oleada de calor atravesar su pecho, descender hasta sus piernas temblorosas, subir hasta su mente confusa. No era una curación del cuerpo, era una curación de la voluntad de rendirse. La enfermera frunció el ceño al ver que los latidos cardíacos de Eva se estabilizaban de repente en el monitor. Había llegado en estado de pánico extremo, pero ahora, inexplicablemente, su cuerpo respondía como si alguien hubiera calmado algo muy profundo dentro de ella. Horas después, cuando el médico finalmente entró en la sala con una carpeta en las manos y una expresión seria, Eva sintió que el corazón se aceleraba de nuevo. Jesús, que había permanecido sentado en una silla invisible junto a la camilla, se levantó y caminó hasta colocarse entre ella y el médico, quien dijo: «¿Está vivo?» «¿Vivo?» Mateo estaba vivo, pero el médico continuó hablando, y el alivio se transformó de nuevo en terror. «Pero está en estado crítico. El veneno afectó su sistema nervioso. Estamos haciendo todo lo posible, pero las próximas horas son decisivas. No podemos garantizar nada». Eva se derrumbó. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Intentó moverse, pero las esposas la sujetaban. Solo pudo llorar. Durante la madrugada,
La trasladaron a una sala vigilada del hospital, donde permanecería hasta que avanzaran los procedimientos legales. No podía ver a Mateo, no podía tocarlo. Ni siquiera podía saber si seguía respirando. Pero Jesús sí lo sabía. Y en un momento de la noche, cuando Eva estaba a punto de sucumbir al pánico, Jesús hizo algo que la dejó sin palabras. Se levantó de la silla junto a la cama, caminó hacia la pared y la atravesó. Simplemente la atravesó, como si la materia no existiera para él. Eva se quedó sola durante unos minutos angustiosos. Y luego él regresó. Cuando Jesús volvió, había algo diferente en sus ojos. Una certeza, una paz que Eva no podía comprender, pero que le permitió respirar hondo por primera vez en horas. Él había ido hasta Mateo. Eva lo sabía. No porque él lo dijera, sino porque lo sintió. Jesús había puesto sus manos sobre el bebé. Había sostenido aquel cuerpecito frágil que luchaba por seguir existiendo. Había hecho algo que los médicos no podían ver, pero que mantenía el corazón de Mateo latiendo contra todas las probabilidades. Eva cerró los ojos y susurró por primera vez en años una oración que ni siquiera sabía que aún recordaba. Por favor, no lo dejes morir por lo que yo hice. A la mañana siguiente, el médico regresó con noticias que dejaron perplejo a todo el equipo. No sabemos explicarlo. El bebé mostró una respuesta inesperada. El veneno debería haber causado daños irreversibles en las primeras horas, pero algo retrasó el efecto. Como si su cuerpo hubiera ganado tiempo. Eva tragó saliva. ¡Tiempo! Jesús le había dado tiempo a Mateo. El médico siguió hablando. Aún está grave, pero los signos vitales se estabilizaron durante la madrugada. Fue inusual. Eva miró hacia la esquina de la habitación, donde Jesús permanecía de pie, observando todo con esa serenidad imposible de describir. No sonrió, no hizo ningún gesto, pero Eva comprendió el mensaje silencioso. Yo estuve allí, sigo aquí, y no me iré. Entonces, Eva fue interrogada 3 días después. El cuarto era pequeño, frío, iluminado por una luz artificial que hacía todo aún más opresivo. 2 investigadores se sentaron frente a ella, con expresiones que oscilaban entre el profesionalismo y una repulsión apenas disimulada. No necesitaban decir nada. Eva ya sabía lo que pensaban. Era monstruosa. Indefendible. Una mujer que había envenenado a su propio hijo. Y lo peor era que Eva estaba de acuerdo con cada juicio silencioso. Las preguntas comenzaron, y la primera fue la más predecible. ¿Por qué lo hiciste? Eva abrió la boca, pero no salió palabra alguna. ¿Cómo explicar la desesperación que la consumió en aquel momento? ¿Cómo traducir en frases el peso aplastante de una vida entera de abandono, soledad y miedo? ¿Cómo hacer que alguien entendiera que, en ese instante, ella realmente creyó que estaba salvando a Mateo de un futuro peor que la muerte? No podía hacerlo. Así que solo susurró. No sé, no estaba pensando bien. Pensé que... Uno de los investigadores la interrumpió. ¿Que le hacías un favor? Eva bajó la cabeza. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran de desesperación, eran de vergüenza pura, de un reconocimiento total de que no había justificación alguna. Ninguna, dijo con la voz quebrada. Merezco cualquier castigo. Sé que no tengo perdón. Sé que soy culpable. El investigador anotó algo. La sala quedó en silencio unos segundos. Y entonces Eva lo sintió. Jesús había entrado en la sala. No abrió la puerta. Simplemente estaba ahí, de pie detrás de ella, con las manos apoyadas suavemente sobre sus hombros. Los investigadores no lo veían, no sentían la presencia que transformaba ese ambiente hostil en algo soportable. Pero Eva sí lo sentía, y esta vez algo diferente sucedió. Jesús empezó a traer recuerdos, no como invasión, no como castigo, sino como revelación. Eva se vio a sí misma a los 5 años, encogida en una esquina del cuarto, mientras su madre gritaba palabras que ningún niño debería escuchar. Se vio a los 10, sola en la escuela, sin amigos, sin nadie que la recogiera. Se vio a los 15, llorando después de ser rechazada por el padre que finalmente había reaparecido,
solo para decirle que nunca debió haber nacido. Y junto a cada recuerdo doloroso, Jesús estaba ahí. No visible, no perceptible en ese momento, pero siempre presente, siempre siendo testigo del dolor que nadie más vio, siempre sosteniendo a una niña que nunca fue abrazada. Eva comprendió, en ese instante devastador, que ella también había sido una víctima. No una víctima inocente, porque lo que hizo con Mateo era sino un alma rota que nunca recibió la sanación que necesitaba. Una niña que creció creyendo que no merecía amor y que por eso no supo cómo ofrecerlo. Eva sollozó tan intensamente que los investigadores preguntaron, ¿necesita un momento? Eva negó con la cabeza, secándose las lágrimas, y dijo, no, quiero contarlo todo. Necesito contarlo. Y contó. Contó sobre la infancia destrozada, sobre el abandono, sobre el miedo, sobre el parto solitario, sobre el colapso y sobre el arrepentimiento que la desgarraba desde el instante en que comprendió lo que había hecho. Cuando terminó, la sala volvió a quedar en silencio. Jesús permaneció arrodillado frente a ella y Eva notó que algo había cambiado dentro de sí. No era perdón propio, sabía que eso tomaría mucho tiempo, quizá toda la vida. Pero era el comienzo de algo, un deseo que antes no existía. Quería ser digna de ver a Mateo de nuevo. 2 días después, recibió la noticia que la hizo derrumbarse otra vez. Mateo había empeorado. El médico entró en la sala vigilada donde estaba, con una expresión sombría. Los signos vitales del niño habían caído durante la madrugada. El equipo hizo todo lo posible, pero su cuerpo estaba rechazando los tratamientos. Eva sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y preguntó, ¿va a morir?, logró decir, con una voz casi. El médico dudó, pero respondió, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero debe prepararse para la peor posibilidad. Cuando el médico se fue, Eva cayó de rodillas en el piso frío del cuarto. Le habían quitado las esposas, pero seguía prisionera, prisionera de la culpa, del miedo, de la certeza de que Mateo moriría por su culpa. Y fue justo en ese momento, el peor de toda la historia, cuando Jesús apareció de una forma que Eva jamás había experimentado. No solo entró en la sala, llenó todo el espacio con una luz tan intensa que Eva tuvo que cubrirse los ojos. No era una luz física, era algo que venía de otra dimensión, de otro plano, de un lugar donde la muerte no tenía la última palabra. Jesús se arrodilló de nuevo frente a ella, pero esta vez tomó las manos de Eva entre las suyas. Podía sentir el calor espiritual atravesando su piel, entrando en sus venas, alcanzando su corazón hecho pedazos. Y entonces, sin palabras, Jesús le mostró algo. Le mostró a Mateo en la UCI, le mostró los aparatos pitando, le mostró al equipo médico corriendo y se mostró a sí mismo de pie junto a la cuna, con las manos extendidas sobre ese cuerpecito frágil que luchaba por seguir vivo. Jesús no solo estaba observando, estaba sosteniendo a Mateo en la palma de sus manos. Eva no sabía si eso significaba que el bebé sobreviviría. No sabía si era una despedida o una promesa. Pero sabía, con cada célula de su ser, que Jesús no había abandonado a Mateo, ni la había abandonado a ella. La luz comenzó a disminuir. Jesús permaneció arrodillado, mirando a Eva con una expresión que ella finalmente comprendió. No era lástima, era lucha. Jesús estaba luchando por Mateo y estaba luchando por ella. Por primera vez desde que todo comenzó, Eva sintió algo que creía imposible: esperanza. La noticia llegó a la mañana siguiente. Eva estaba sentada en la cama del cuarto vigilado, mirando sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. Manos que habían sostenido el veneno, manos que habían quitado a Mateo la oportunidad de respirar libremente, manos que ahora temblaban de miedo y arrepentimiento. Cuando la puerta se abrió y el médico entró, Eva ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Se preparó para escuchar las palabras que la destruirían para siempre: que Mateo no había resistido, que todo había terminado, que había matado a su propio
Pero no fue eso lo que sucedió. El médico informó, con una expresión de genuina perplejidad, que Mateo había reaccionado durante la madrugada. Los signos vitales, que habían caído peligrosamente, se estabilizaron de forma inexplicable alrededor de las 3 de la mañana. La fiebre cedió. La respiración volvió a la normalidad. El corazón latía con fuerza renovada. No había explicación médica para eso. El veneno seguía en su organismo, pero algo le había dado la fuerza necesaria para seguir luchando. Algo que la ciencia no podía nombrar. Eva no pudo hablar. Solo miró al médico, boquiabierta, sintiendo que algo inmenso crecía dentro de su pecho. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, no solo de alivio, sino de un reconocimiento profundo. Sabía exactamente lo que había pasado. Jesús había estado ahí. Cuando el médico se fue, Eva volteó hacia el rincón del cuarto donde Jesús solía aparecer. Y ahí estaba él, sentado en la silla sencilla junto a la ventana, con esa presencia serena que ahora se había convertido en el único punto de estabilidad en la vida caótica de Eva. Se deslizó de la cama y cayó de rodillas al suelo. No dijo nada. No hacía falta. Jesús sabía todo lo que ella sentía. Sabía de la gratitud imposible de expresar. Sabía del miedo aún presente. Sabía de la culpa que seguía desgarrando su alma. Y entonces Jesús hizo algo que Eva jamás olvidaría. Se levantó de la silla, caminó hacia ella y también se arrodilló. Puso las manos sobre la cabeza de Eva, como si estuviera bendiciendo a una hija que por fin empezaba a comprender su propio valor. La luz suave que emanaba de él envolvió completamente a Eva, penetrando cada herida antigua, cada recuerdo doloroso, cada pedazo roto de su identidad. No era una curación instantánea, era el inicio de una reconstrucción. Pero la batalla aún no había terminado. Al día siguiente, 2 trabajadoras sociales entraron al cuarto con carpetas gruesas y expresiones profesionales. Traían la noticia que Eva ya esperaba, pero que aún así la devastó. Se había iniciado un proceso formal para la retirada definitiva de la custodia de Mateo. La gravedad del caso hacía improbable que le permitieran criar al niño. Eva pidió verlo al menos una vez. Las trabajadoras informaron que eso se decidiría más adelante. Por el momento, cualquier contacto estaba suspendido. Cuando salieron, Eva se derrumbó. El dolor de saber que Mateo estaba vivo, pero que quizá nunca más podría tocarlo, mirarlo, pedir perdón con la mirada, era insoportable. Era como estar en un pasillo infinito donde la luz estaba a la vista, pero era imposible alcanzarla. Jesús permaneció a su lado durante todo el llanto. No la consoló con palabras falsas. No prometió que todo saldría bien, pero sostuvo su alma con una firmeza que evitó que se rompiera por completo. Y esa noche, mientras Eva se quedaba dormida exhausta, algo extraordinario sucedió. Jesús no salió del cuarto, permaneció sentado junto a su cama, pero esta vez no se limitó a observar. Extendió la mano sobre el corazón de Eva y comenzó a trabajar en aquello que ningún médico, terapeuta ni sistema judicial podría reparar. Empezó a sanar el alma de golpe, no de manera mágica, sino plantando semillas de esperanza donde antes solo había desesperación, colocando luz en lugares que Eva había cerrado por años, tocando heridas que ni siquiera sabía que existían, reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, la identidad destrozada de una mujer que había crecido creyendo que no merecía existir. Mientras Eva dormía, Jesús recorría cada recuerdo doloroso guardado en su mente. La niña de 5 años encogida en la esquina, la adolescente rechazada por su padre, la joven embarazada y sola. Y en cada uno de esos recuerdos, él colocaba su presencia, mostrando que incluso cuando Eva no lo sabía, nunca había estado realmente sola. Cuando Eva despertó a la mañana siguiente, algo era diferente. Aún sentía culpa, aún sentía miedo, pero también sentía algo nuevo, un deseo genuino de cambiar. Al 5.º día, la enfermera que cuidaba de Mateo en la UCI pidió hablar con la madre. Entró al cuarto vigilado con una expresión cautelosa, pero sin la hostilidad que Eva ya había aprendido a esperar. Le contó algo que la dejó sin palabras. Todas las madrugadas, alrededor de las 3, los monitores de Mateo mostraban un pico inexplicable de estabilidad.
15 años trabajando en la UCI neonatal, y la enfermera nunca había visto algo parecido. No había explicación médica. Era como si algo o alguien estuviera sosteniendo al bebé. La enfermera miró a Eva con una intensidad que atravesó todas sus defensas. Sabía lo que Eva había hecho. Todos lo sabían. Pero también reconocía algo que los reportes y procesos no captaban: arrepentimiento verdadero. Destrucción genuina, transformación en proceso. Antes de irse, la enfermera dejó una última observación que quedó flotando en el aire. Algo estaba protegiendo a ese bebé, y Eva, sin duda, también lo sabía. Cuando la puerta se cerró, Eva miró hacia el lugar donde estaba Jesús. Ya no estaba sentado, estaba de pie, junto a la ventana, mirando al cielo, como si se comunicara con algo más allá de ese cuarto, más allá de ese hospital, más allá de ese mundo. Y Eva comprendió. Jesús no estaba ahí solo por ella. Estaba librando una batalla invisible por Mateo. Una batalla contra la muerte, contra las consecuencias del veneno, contra todo lo que amenazaba con arrebatarle la vida antes de comenzar. Estaba en las madrugadas de la UCI, con las manos extendidas sobre la cuna, sosteniendo el corazón frágil del bebé, dándole un tiempo que la medicina no podía garantizar. Eva cerró los ojos y rezó. Fue una rendición total. Y en ese momento, Jesús se volvió hacia ella y Eva vio algo en sus ojos que la llenó de una paz imposible de explicar. No era una promesa de final feliz. No era garantía de que todo se resolvería. Era algo más grande. Era la certeza de que, sin importar lo que pasara, nunca volvería a estar sola. La batalla aún no había terminado. Pero Eva, por primera vez, ya no estaba luchando sola, y eso lo cambiaba todo. La audiencia estaba programada para la mañana de un lunes frío. Eva fue llevada al tribunal esposada, escoltada por 2 oficiales de justicia. El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba como una sentencia anticipada. Sabía que ese era el día en que todo se decidiría. El día en que descubriría si Mateo quedaría para siempre fuera de su alcance. El día en que la justicia humana diría si merecía o no una segunda oportunidad. Pero había algo diferente en ella. En los últimos días, mientras Jesús permanecía a su lado, trabajando silenciosamente en la reconstrucción de su alma, Eva había empezado a entender algo profundo. No estaba luchando por Mateo solo porque era su hijo. Luchaba porque, por primera vez en su vida, creía que podía ser mejor, que podía cargar con la culpa sin ser destruida por ella, que podía vivir a pesar del error imperdonable. Cuando entró en la sala de audiencias, Eva sintió el peso de todas las miradas. Serio e imponente, ya estaba sentado. Las trabajadoras sociales ocupaban sus sillas con carpetas organizadas. El fiscal hojeaba documentos con expresión severa, y en una esquina de la sala, invisible para todos, excepto para ella, Jesús estaba de pie. No solo estaba presente, irradiaba algo que Eva nunca había sentido antes: autoridad. No la autoridad que aplasta, sino la que sostiene, la que transforma, la que reescribe los finales. Eva se sentó, con las manos temblorosas sobre el regazo, y respiró hondo. La audiencia comenzó. El juez leyó el informe del caso. Cada palabra era como una cuchilla. Envenenamiento, intento de homicidio, negligencia extrema, incapacidad mental temporal. Las frases se acumulaban, construyendo el retrato de alguien que no debía, bajo ninguna circunstancia, tener la custodia de un niño. Eva escuchó todo en silencio. No intentó defenderse, no intentó minimizar. Aceptó cada acusación porque todas eran verdaderas. Las trabajadoras sociales presentaron su dictamen: retiro inmediato y definitivo de la custodia. Adopción por una familia sustituta. Corte total del vínculo. Era la recomendación estándar para casos como ese. Y tenía todo el sentido del mundo. Eva sintió que el corazón se le hundía, pero entonces algo inesperado sucedió. El médico responsable de la UCI de Mateo entró en la sala. No estaba programado para testificar, no había sido convocado, pero pidió permiso al juez para hablar, y su presencia cambió la atmósfera del tribunal entero. El médico, con más de 30 años de experiencia en neonatología, declaró que jamás había visto un caso como el de Mateo. Explicó con detalles técnicos que dejaron a todos perplejos.
que el bebé debió haber muerto en las primeras 24 horas. El tipo de veneno ingerido, la cantidad, el tiempo de exposición, todo indicaba que no habría supervivencia. Pero Mateo sobrevivió. Y no solo sobrevivió, mostró una recuperación progresiva, continua, que desafiaba todas las estadísticas médicas, aún más. Los picos de estabilización ocurrían siempre durante las madrugadas. Siempre a la misma hora, siempre de manera inexplicable. El médico hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Declaró que, aunque la ciencia no pudiera confirmarlo, había algo protegiendo a ese bebé, algo que la medicina no podía nombrar, pero que estaba presente de forma innegable. Quedó en silencio. Y entonces la enfermera que cuidaba de Mateo pidió la palabra. Entró con pasos firmes, pero con los ojos llenos de lágrimas. Contó sobre las noches en la UCI, sobre los momentos en que parecía que Mateo no resistiría, sobre los instantes en que los aparatos sonaban y el equipo corría, y luego, inexplicablemente, todo se estabilizaba. Pero no habló solo de Mateo. Habló de Eva. Contó que, durante los días de hospitalización vigilada, Eva se había transformado ante sus ojos, que el arrepentimiento no era teatro, que el dolor no era manipulación, que había algo genuino ocurriendo, un cambio real, profundo, imposible de fingir. La enfermera dijo algo que hizo que el juez se inclinara hacia adelante. Había visto a muchas madres a lo largo de su carrera, madres negligentes que nunca cambiaban, madres violentas que repetían patrones. Pero Eva era diferente. Eva estaba siendo reconstruida de adentro hacia afuera. Y entonces, con la voz entrecortada, la enfermera declaró que creía que esa madre merecía una oportunidad, no porque el crimen no fuera grave, no porque la transformación era real. Cuando terminó de hablar, Eva lloraba en silencio, y Jesús, que había permanecido de pie en la esquina de la sala, caminó hasta colocarse detrás de ella, puso las manos sobre los hombros de Eva, no para presionarla, sino para sostenerla, para recordarle que, sin importar lo que pasara, no estaba sola. Pues hojeó los documentos durante largos minutos. El silencio en la sala era sofocante. Y entonces habló. Reconoció la gravedad del crimen. Vio que, en circunstancias normales, la retirada de la custodia sería inevitable, pero declaró que ese no era un caso normal. Había elementos inexplicables, una recuperación médica que desafiaba la lógica, testimonios de una transformación genuina. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Eva, y pronunció la sentencia que lo cambiaría todo. Concedió custodia supervisada inicial. Eva tendría permiso para ver a Mateo bajo acompañamiento constante. Pasaría por evaluaciones psicológicas rigurosas. Tendría apoyo de trabajadoras sociales. Y si demostraba en los meses siguientes que la transformación era permanente, la custodia plena podría ser restablecida. No era perdón incondicional, pero era una segunda oportunidad. Eva se derrumbó. Cayó de rodillas ahí mismo, en la sala del tribunal, sollozando desde lo más profundo de su alma. No eran lágrimas solo de alivio, eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento, de comprensión de que algo más grande que ella, más grande que cualquier sistema humano, había obrado en esa sala. Jesús permaneció detrás de ella, con las manos aún sobre sus hombros, y Eva sintió, no vio, pero sintió, que él sonreía. 3 días después, Eva entró en la UCI por primera vez desde el nacimiento de Mateo. Estaba acompañada por una trabajadora social, una enfermera y un psicólogo. Pero para ella, en ese momento, solo existía una cosa: la cuna donde su hijo respiraba. Mateo estaba acostado, envuelto en cobijas blancas, con los ojitos cerrados. Los tubos y aparatos que antes dominaban su cuerpecito ahora eran solo accesorios mínimos. Estaba vivo, respirando, luchando. Eva se acercó despacio, con las piernas temblorosas. Cuando por fin miró el rostro de su hijo,
Algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No dijo nada en voz, pero dentro de sí pronunció las palabras más sinceras de su vida. Te hice daño, casi te saqué de este mundo. Pero voy a pasar el resto de mi vida convirtiéndome en alguien digna de ti. No porque merezca perdón, sino porque tú mereces una madre que luche por ti de la misma forma en que Dios luchó por los dos. Y en ese instante Mateo abrió los ojos. No fue coincidencia, no fue casualidad. Fue el momento exacto en que todo se completó. Eva extendió la mano, tocó suavemente el rostro de su hijo y por primera vez desde que todo había comenzado, sintió algo que creía imposible: paz. La paz de Cristo resucitado. 2 años después, cuando Eva finalmente recibió la custodia plena de Mateo, no lo celebró con fiesta ni alarde. Solo se arrodilló en el pequeño cuarto que había preparado para su hijo. Lo sostuvo contra su pecho y dio gracias. Agradeció no por haber sido librada de las consecuencias, agradeció por haber sido transformada a pesar de ellas. Mateo creció, y Eva creció con él, no como la madre perfecta, sino como la madre que luchaba cada día por ser mejor, la madre que cargaba con la culpa, pero no dejaba que la destruyera, la madre que conocía el peso del error imperdonable, pero también conocía la fuerza de la redención imposible. Y cada vez que Eva miraba a su hijo, veía no solo al niño que casi perdió, veía el milagro que nació en el momento más oscuro. Veía la prueba viva de que Jesús no aparece para condenar a los que han caído. Aparece para reconstruir, aparece para transformar, aparece justo cuando todo parece perdido. Porque es ahí, en el abismo más profundo, donde el ser, que es luz de luz, se vuelve aún más poderoso. Eva vivió el resto de su vida sabiendo una verdad que jamás olvidaría. En el peor acto de la vida de una persona, Jesús la salvó. Y si quieres ver y escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Si te gustó el video, deja una nota del 0 al 10 en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.